Hay encuentros que duran apenas unos segundos, pero son suficientes para cambiar una vida para siempre. En este video conocerás 13 historias reales de personas que estuvieron a un paso de convertirse en una víctima más. Secuestros, acosadores, extraños con oscuras intenciones y decisiones que marcaron la diferencia entre escapar o desaparecer. Apaga las luces, ponte cómodo y prepárate, porque estas historias demuestran que el verdadero terror puede aparecer cuando menos lo esperas. El barbero que todos admiraban. Siempre dicen que nunca terminas de conocer a una persona. Yo pensaba que esa frase era una exageración, hasta que descubrí la verdad sobre alguien en quien todo el pueblo confiaba. Mi hermano solía cortarse el cabello en una barbería muy conocida de nuestra ciudad. Oficialmente era un lugar pensado para niños. Tenían videojuegos, dulces y un ambiente bastante familiar para que los pequeños no se aburriesen mientras esperaban. Pero la realidad era otra. La mayoría de los clientes iban por un solo motivo: el mejor barbero del lugar. Se llamaba Rey. No importaba si eras un niño, un universitario o un señor de 70 años. Todos querían que él les cortara el cabello. Era tan bueno en su trabajo que los demás barberos podían pasar horas sin atender a nadie mientras la fila para Rey seguía creciendo. Era un hombre muy tranquilo, nunca levantaba la voz, sonreía poco, pero siempre era amable. No hablaba demasiado, aunque cuando lo hacía transmitía una paz difícil de explicar. Con el tiempo dejó de ser simplemente el barbero. Muchas familias, incluida la mía, lo veían casi como un amigo. Jamás imaginé que esa sería la peor impresión que tendría de alguien. Un día mi hermano entró a la barbería como de costumbre y preguntó si Rey estaba trabajando. Los dos empleados que estaban detrás del mostrador intercambiaron una mirada extraña antes de responder. Rey ya no está en el país. Nada más. No dieron explicaciones. Como él era extranjero, asumimos que había viajado para visitar a su familia. No era raro que alguien se ausentara unas semanas, así que nadie le dio demasiada importancia. Pero las semanas se transformaron en meses. Cada vez que pasábamos frente a la barbería, seguía sin aparecer. Al principio pensé que simplemente había decidido quedarse más tiempo con los suyos. Después empecé a sentir una incomodidad difícil de explicar. Era esa sensación de que algo no estaba bien. Una noche, por simple curiosidad, entré a la página de Facebook de la barbería para ver si habían publicado algo sobre su regreso. Lo que encontré me dejó completamente helado. Había una imagen de Rey con un fondo negro. Debajo decía que había fallecido y anunciaban una ceremonia para despedirlo. Tuve que leer el mensaje varias veces porque mi cerebro se negaba a aceptarlo. ¿Cómo era posible? Un hombre que parecía tan sano, tan joven, simplemente había muerto. Los comentarios estaban llenos de mensajes de cariño. Descansa en paz. Gracias por tantos años. Mi hijo siempre quería que él le cortara el cabello. Todo era exactamente lo que uno esperaría encontrar. Hasta que apareció un comentario diferente. Era una cuenta sin foto, prácticamente vacía. Solo había escrito una frase: no merece que lo extrañen, merece pudrirse por lo que hizo. Sentí un escalofrío. Volví a leer esas palabras una y otra vez. ¿Qué podía haber hecho un hombre tan querido para provocar una reacción así? Mi curiosidad se convirtió en obsesión. Sabía que probablemente no era asunto mío, pero necesitaba entender qué había pasado. Empecé a buscar información por todas partes. Revisé publicaciones antiguas, perfiles relacionados con la barbería, etiquetas, comentarios y cualquier cosa que pudiera darme una pista. Después de horas navegando encontré el nombre de su esposa. A partir de ahí seguí el rastro hasta dar con el perfil de una tía de ella. Había una publicación con una fotografía de la esposa de Rey rodeada de flores y mensajes de despedida. Pensé que tal vez ella también había fallecido por una enfermedad o un accidente, pero cuando abrí los comentarios, sentí cómo se me revolvía el estómago. Las personas no hablaban de una tragedia cualquiera, hablaban de un asesinato. Según explicaban varios familiares, cuando Rey regresó a su país ocurrió algo inimaginable. Había asesinado a su propia esposa. Después, se quitó la vida. Me quedé inmóvil frente a la pantalla. Recuerdo que pasaron varios minutos sin que pudiera reaccionar. No podía hacer que las dos imágenes coincidieran. Por un lado estaba el hombre amable que saludaba a todos con una sonrisa discreta mientras cortaba el cabello de decenas de niños. Por el otro, la persona capaz de cometer un crimen tan monstruoso. Lo peor de todo era que dejaron 3 hijos pequeños. 3 niños que, en cuestión de horas, perdieron a su madre y a su padre. Esa noche no pude dormir.
No dejaba de pensar en todas las veces que habíamos conversado con él, en cómo nadie sospechó absolutamente nada. Nunca mostró una actitud violenta, nunca levantó la voz, nunca hizo un comentario extraño. Era como si hubiera llevado una máscara perfecta durante años. Desde entonces, cada vez que conozco a alguien nuevo recuerdo esa historia, no porque crea que todos esconden algo terrible, sino porque entendí que las personas libran batallas que nadie más puede ver, y que la imagen que muestran al mundo puede estar increíblemente lejos de la realidad. A veces pienso en Rey, no en el crimen, sino en la última vez que alguien salió de aquella barbería diciendo que era el mejor barbero de la ciudad, completamente ajeno a que, detrás de aquella voz tranquila y aquella sonrisa tímida, se escondía un lado oscuro que nadie, absolutamente nadie, fue capaz de ver venir. El fin de semana en que mi padre intentó hacerme desaparecer. Tenía apenas 9 años cuando ocurrió algo que cambió para siempre la forma en la que veía a mi padre. Durante mucho tiempo solo recordaba fragmentos de ese día, como si alguien hubiera arrancado varias páginas de mi memoria. Años después descubrí que no las había olvidado por casualidad, alguien se había asegurado de que eso pasara. Para entender lo que ocurrió, tengo que contar un poco de mi infancia. Crecí en una familia donde el dinero nunca alcanzaba. Mis padres hacían lo imposible para salir adelante, pero siempre parecía que la vida les ponía otro obstáculo enfrente. Con los pocos ahorros que tenían empezaron a construir una casa en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. Era un lugar controlado por el narcotráfico, donde los disparos por la noche no eran algo raro y donde todos aprendían a no hacer demasiadas preguntas. No eligieron vivir ahí porque quisieran, era lo único que podían pagar. La casa jamás quedó terminada. Había habitaciones sin techo, montones de bloques y cemento abandonados, paredes de ladrillo expuesto cubiertas de humedad y grietas que parecían crecer cada mes. Mirándola ahora, pienso que esa casa era el reflejo perfecto de nuestra familia. Todo estaba a medio construir, todo se estaba cayendo. Mi padre era un hombre violento. Le era infiel a mi madre constantemente y casi nunca aportaba nada para la casa. Las discusiones eran parte de la rutina, hasta que una noche todo cambió. Recuerdo que mi mamá me despertó de golpe. Apenas podía abrir los ojos cuando me puso una chaqueta encima y me dijo que nos íbamos. No explicó nada, solo salimos. Abandonamos la ciudad esa misma madrugada. Durante casi 2 años vivimos con algunos familiares, intentando empezar de nuevo lejos de él. Cuando finalmente regresamos, mi madre alquiló una pequeña casa en otra zona de la ciudad. Nunca le dijo a mi padre dónde estábamos. Al menos, esa era la idea. Con el tiempo descubrimos que había estado preguntando por nosotros a todo el mundo, hasta que alguien terminó diciéndole dónde vivíamos. Yo todavía era un niño, y aunque sabía que mis padres discutían mucho, seguía queriendo a mi papá. Insistí tanto en volver a verlo que un juez terminó autorizando visitas cada 2 fines de semana. Así comenzó una rutina que duró aproximadamente 1 año. Él seguía viviendo en aquella casa deteriorada, pero ahora tenía otra pareja. También estaba mi hermano menor. En realidad era mi medio hermano, fruto de una relación que mi padre había tenido mientras aún seguía con mi madre. Pero para mí eso nunca importó. Éramos solo 2 niños intentando divertirnos donde prácticamente no había nada. Convertíamos montones de escombros en fortalezas. Las tapas de botellas eran nuestras monedas. Los muebles oxidados eran castillos. Y los terrenos baldíos se transformaban en parques de diversiones gracias a nuestra imaginación. Creo que la imaginación salva más infancias de las que la gente cree. Mientras nosotros jugábamos, mi padre solía repetirme la misma idea. Decía que iba a recuperar a mi mamá, que no dejara que ningún otro hombre se acercara a ella. En el fondo, yo también soñaba con volver a tener una familia unida. Era demasiado pequeño para entender que algunas personas nunca cambian. La realidad es que durante esas visitas casi nunca estaba conmigo. Su pareja era quien me daba de comer, quien se preocupaba porque estuviera bien y quien realmente cuidaba de nosotros. Él simplemente aparecía y desaparecía cuando quería. Hasta que llegó aquel fin de semana, todo parecía normal. Ya casi era hora de regresar con mi madre. Siempre seguíamos el mismo procedimiento, pero ese día no. Mi padre empezó a comportarse de forma extraña. Sin ninguna explicación le ordenó a su pareja que saliera de la casa junto con mi hermano. Ella intentó preguntarle qué estaba pasando. Él comenzó a gritarle con tanta furia que terminó obedeciendo. Recuerdo el silencio que quedó después de que cerró la puerta.
un silencio que todavía puedo escuchar. Entonces me dijo que lo acompañara. Bajamos por un camino empinado que nunca antes había recorrido. Después de caminar varios minutos llegamos a la casa de una mujer que yo jamás había visto. Mi padre la saludó con total confianza. Parecía conocerla muy bien. Me presentó como si todo fuera completamente normal. Luego me dijo algo que en ese momento no entendí. Quédate aquí un rato, ya vuelvo. La mujer sonrió. Era muy amable. Me ofreció un enorme vaso de leche con chocolate. Era mi bebida favorita. No sospeché absolutamente nada. Me la tomé casi de un solo trago. Pocos minutos después empecé a sentir un cansancio insoportable. Los ojos me pesaban. Intenté mantenerme despierto. No pude. Todo comenzó a dar vueltas. Las voces se escuchaban cada vez más lejanas. Y de repente, oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando abrí los ojos otra vez estaba acostado en la vieja casa de mi padre. Pero algo era diferente. Escuchaba gritos. Mi mamá estaba llorando desesperadamente. Nunca la había visto así. Mi padre caminaba nervioso de un lado a otro mientras repetía una y otra vez: por favor, no hagas esto, cálmate. Ella ni siquiera lo miró. Corrió hacia mí. Me levantó en brazos como cuando era mucho más pequeño. Yo seguía medio dormido, incapaz de entender qué estaba pasando. Salimos de la casa. Era de madrugada. Las calles estaban completamente vacías. Mi madre caminó durante un largo rato sin detenerse ni una sola vez. Llegamos hasta una parada de autobús, y nos fuimos. Durante muchos años pensé que simplemente había sido un día extraño, nada más, hasta que crecí, y mi madre decidió contarme toda la verdad. Ese fin de semana mi padre nunca tuvo intención de devolverme. Me había secuestrado. La mujer que conocí aquel día no era una amiga, era una amante. La leche con chocolate que me ofreció tenía un sedante. Por eso perdí el conocimiento. Mientras yo dormía, mi madre esperaba en el punto de encuentro donde siempre me entregaban. Mi padre apareció solo. Cuando ella preguntó dónde estaba, él respondió con una frialdad imposible de imaginar. Le dijo que jamás volvería a verme, que si quería recuperar a su hijo tendría que regresar con él. Después dio media vuelta y se marchó. Mi madre entró en pánico. Corrió hasta aquella casa destrozada. Él todavía no había llegado, así que esperó afuera. Cuando finalmente apareció, comenzó a gritar tan fuerte que todo el vecindario salió a mirar. Desesperada, lo amenazó con hacer que los traficantes del barrio lo mataran si no le decía dónde estaba. No sé si realmente conocía a esas personas. Nunca se lo pregunté, pero él sí creyó que era capaz de hacerlo. Y eso bastó. No tuvo otra opción. Regresó a la casa de aquella mujer, me recogió todavía inconsciente y me llevó de vuelta. Poco después desperté viendo a mi madre completamente destrozada, abrazándome como si temiera que volviera a desaparecer. Hoy entiendo que ese fue el último momento en que intentó salvar cualquier tipo de relación entre nosotros y mi padre. Después de aquello, nunca volvió a confiar en él. Y sinceramente, yo tampoco. Hay personas que dejan de ser tus padres mucho antes de desaparecer de tu vida. El día que descubrí que mi propio padre había usado a un niño de 9 años para chantajear a mi madre, comprendí que algunos monstruos no viven debajo de la cama, a veces viven dentro de tu propia familia. Y si pudiera decirle algo hoy, solo sería una frase: no volvamos a encontrarnos jamás. Los hombres enmascarados que nunca fueron a robar. Hay noches que jamás se borran de la memoria. No importa cuánto tiempo pase, basta con escuchar un portazo o el ruido de una persiana metálica para que todo vuelva de golpe. Esta historia ocurrió en el otoño de 2012. En ese entonces trabajaba en un pequeño salón de belleza junto con mi compañera, Aisa. El local estaba en una calle tranquila, rodeado de edificios antiguos. Era un negocio modesto, acogedor y, por lo general, el lugar más seguro del barrio. Aquella tarde hacía un frío insoportable. Oscureció temprano, como suele pasar en esa época del año. Eran poco más de las 6 de la tarde y estábamos terminando la jornada. Solo faltaba apagar las luces, cerrar la caja y bajar la persiana para irnos a casa. Era una rutina que habíamos repetido cientos de veces. Pero esa noche alguien decidió convertir esa rutina en una pesadilla. Estaba colocando el letrero de cerrado en la puerta cuando, de repente, ¡bam!, la puerta se abrió de golpe con tanta fuerza que chocó contra la pared. El estruendo hizo que ambas diéramos un salto. Antes de poder reaccionar, 3 hombres entraron corriendo. Llevaban pasamontañas negros que ocultaban completamente sus rostros. No pude distinguir sus caras, solo sus ojos.
y jamás olvidaré la forma en que nos miraban. Uno de ellos cerró la puerta de una patada. Otro bajó la persiana metálica con un golpe seco que retumbó por todo el salón. En ese instante entendí que nadie iba a entrar, y nadie iba a escucharnos. Los tres cargaban unas bolsas de plástico azul. Se veían pesadas, tan pesadas que el plástico parecía a punto de romperse. Durante unos segundos pensé que llevaban herramientas para abrir la caja fuerte, o tal vez armas. Lo que había dentro resultó ser mucho peor. ¿Dónde está la dueña? La voz del hombre que habló era grave, ronca y llena de odio. Mi compañera y yo nos miramos completamente confundidas. Nuestra jefa casi nunca aparecía por el salón. Administraba el negocio desde otro lugar. No sabíamos dónde estaba. Y les dijimos exactamente eso. No lo sabemos. Mi voz apenas salió. Temblaba tanto que casi no podía hablar. El hombre dio un paso hacia mí. No mientas. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Al principio pensé que solo querían asustarnos para llevarse el dinero. Después uno de ellos abrió una de las bolsas. Sacó un martillo viejo, luego otro, y otro más. 3 martillos, oxidados, pesados, como si ya hubieran sido utilizados antes para algo horrible. En la otra mano llevaba un enorme rollo de cinta adhesiva plateada. Ahí comprendí que el dinero no era su prioridad. Uno me agarró con fuerza del brazo. Otro sujetó a Aisa. Nos arrastraron hacia el cuarto del fondo. Intentamos resistirnos. Intentamos gritar. Fue inútil. El cuarto era pequeño. Estaba lleno de estantes con tintes, champús y cajas de productos para el cabello. Las luces fluorescentes parpadeaban mientras ellos nos empujaban hasta las sillas giratorias del salón. Fue entonces cuando el miedo cambió. Ya no era miedo a un robo. Era miedo a no salir vivas. Nos inmovilizaron con una rapidez aterradora. Primero las muñecas, después los tobillos. Luego sujetaron nuestros brazos y piernas a las sillas con varias vueltas de cinta. La presión era tan fuerte que sentía cómo se me cortaba la circulación. Finalmente pegaron una larga tira sobre nuestras bocas. Quise respirar profundo. No pude. Llevaba varios días resfriada. Tenía la nariz completamente congestionada. Con la boca sellada por la cinta, cada respiración se convirtió en una lucha desesperada. Sentía que me ahogaba. Intenté decirles que no podía respirar. Solo salieron sonidos ahogados. En medio del forcejeo mis lentes cayeron al suelo. Escuché el pequeño golpe del cristal contra el piso, y todo se volvió borroso. No podía ver bien, no podía moverme, no podía respirar. Uno de los hombres se acercó, sin decir una palabra, me golpeó con fuerza en la cara. El impacto hizo que mi cabeza girara de golpe. Por un momento escuché un pitido constante dentro de mis oídos. A mi lado, Aisa lloraba en silencio. Nunca había visto tanto terror en los ojos de otra persona. Entonces ocurrió algo todavía más extraño. Los hombres no comenzaron a buscar dinero, no revisaron cajones, no abrieron la caja registradora, no se llevaron absolutamente nada. Simplemente, esperaron, caminaban de un lado a otro, miraban el reloj, se asomaban por la ventana, como si estuvieran esperando que alguien apareciera. Pasaban los minutos y la tensión aumentaba, hasta que uno de ellos rompió el silencio. No podemos dejarlas vivas. Sentí que el mundo se detenía. Otro respondió algo que apenas pude escuchar. Ya nos vieron. El hombre del martillo comenzó a golpear suavemente el mango contra la palma de su mano. Tac, tac, tac. Ese sonido todavía aparece en mis pesadillas. En ese momento dejé de pensar en escapar. Pensé que iba a morir, que jamás volvería a ver a mi familia, que aquella habitación sería el último lugar que vería. Entonces, algo ocurrió afuera. No sé si fue una puerta de un coche, unas pisadas, o alguien caminando cerca del local, pero fue suficiente para alterar a los 3 hombres. Se miraron entre ellos. Vámonos. Por un segundo sentí alivio. Duró muy poco. Antes de marcharse comenzaron a destruir absolutamente todo. Los espejos explotaban en 1000 pedazos con cada martillazo. La caja registradora quedó hecha añicos. Las estanterías terminaron en el suelo. Secadores de cabello, tijeras, máquinas de cortar y productos salían volando por todo el salón. Era una destrucción sin sentido. No robaban nada. Solo querían arrasar con el lugar. Después desaparecieron. El silencio que dejaron fue incluso más aterrador que su presencia. Seguíamos inmóviles, atadas, sin poder pedir ayuda. No sabíamos si realmente se habían ido o si estaban esperando afuera para regresar. Los minutos parecían horas.
Finalmente Aisa empezó a mover lentamente su silla. Empujándose centímetro a centímetro logró acercarse a un estante caído. Estiró los dedos todo lo que pudo. Falló. Volvió a intentarlo. Otra vez. Y otra. Hasta que logró rozar unas tijeras. Con muchísimo esfuerzo consiguió sujetarlas. Las hojas le cortaban las manos mientras intentaba romper la cinta. La sangre empezó a correr entre sus dedos. Pero no se detuvo. Sabía que era eso. O morir allí. Después de varios minutos consiguió liberar una mano. Arrancó la cinta de su boca de un tirón y respiró como si hubiera estado bajo el agua durante horas. Luego vino hacia mí. Nunca olvidaré la sensación de recuperar el aire. Mis piernas apenas respondían cuando nos pusimos de pie. Temblábamos tanto que apenas podíamos caminar. Conseguimos salir del salón y pedir ayuda. La policía llegó poco después. Nos hicieron preguntas durante horas. Tomaron fotografías. Buscaron huellas. Revisaron cámaras. Pero nunca encontraron a los responsables. Jamás supimos quiénes eran, ni por qué habían ido exactamente a ese lugar. Con el tiempo llegamos a una conclusión inquietante. Ellos nunca fueron a robar. Si hubieran querido dinero, lo habrían tomado. Si hubieran querido objetos de valor, el salón estaba lleno. Pero no tocaron nada. Solo buscaban a nuestra jefa. Y cuando comprendieron que no estaba, pareció que discutían si debían eliminarnos para que no hubiera testigos. Nunca volvimos a trabajar en ese lugar. Renunciamos poco después. Ni siquiera quisimos pasar otra vez por esa calle. Hasta el día de hoy sigo preguntándome quiénes eran esos hombres. ¿Qué había hecho nuestra jefa? ¿Y qué habría pasado si aquella persona que hizo ruido afuera hubiera llegado unos minutos más tarde? Tal vez nunca lo sabré. Y, siendo sincera, creo que hay respuestas que dan mucho más miedo que las preguntas. El repartidor que nunca debió encontrar mi casa. Siempre pensé que vivía en un lugar relativamente seguro. Sí, mi país tiene fama de ser peligroso y todos conocemos historias de robos, asaltos y personas que desaparecen sin dejar rastro. Pero mi barrio era tranquilo. Nunca nos había pasado nada grave y, después de varios años viviendo allí, había bajado la guardia. Ese fue mi primer error. Mi novio había viajado para visitar a su mamá y estaría fuera unos días. Me quedé sola en casa con nuestros 2 perros. No era la primera vez que ocurría, así que no le di demasiada importancia. Jamás imaginé que esas 24 horas terminarían siendo las más aterradoras de mi vida. La noche anterior ya había empezado mal. Tenía una migraña horrible y tomé los medicamentos que normalmente usaba. Como llevaba semanas con problemas para dormir, también decidí probar melatonina por primera vez. Unos minutos después empecé a sentirme muy mal. El mareo era insoportable. Todo me daba vueltas. Más tarde una tía, que trabaja como enfermera, me explicó que la combinación de esos medicamentos podía provocar una reacción muy peligrosa. Por suerte no había tomado una dosis alta. De lo contrario, las consecuencias pudieron haber sido mucho peores. Lo único que recuerdo es haber llegado hasta mi cama. Después, nada. Al despertar a la mañana siguiente escuché el sonido del portón principal abriéndose. Pensé que eran mis padres o mi hermano. Todos tenían una copia de las llaves y era normal que aparecieran sin avisar. Esperé escuchar voces. No escuché nada. Entonces pensé que seguramente era el portón del vecino, que hacía exactamente el mismo ruido. O quizá todavía seguía medio dormida. Intenté no darle importancia, pero unos minutos después oí pasos caminando sobre las hojas secas del jardín. Mis perros reaccionaron de inmediato. Comenzaron a ladrar como nunca. Supuse que sería uno de los gatos callejeros que siempre rondaban por la zona. Abrí lentamente la puerta de mi habitación para tranquilizarlos. Fue entonces cuando escuché algo que me congeló por completo. Alguien estaba intentando abrir la puerta trasera de la casa. Y no solo eso. Escuché claramente la voz de un hombre hablando. Sentí un frío recorrerme todo el cuerpo. Corrí hasta la cocina. Agarré el cuchillo más grande que encontré. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Me acerqué despacio hacia la ventana que daba al patio. Asomé apenas la cabeza. Y lo vi. Había un hombre parado frente a la puerta trasera, mirando hacia el interior de la casa. Por un instante sentí que el corazón dejaba de latir. No tenía ninguna posibilidad de enfrentarme sola a alguien que había entrado en mi propiedad. Retrocedí sin hacer ruido. Me encerré en mi habitación. Puse seguro a la puerta. Y llamé inmediatamente a mis padres.
Estaban a más de 2 horas de distancia. Entraron en pánico. Mi hermano iba camino a su casa cuando recibió la llamada. Dio media vuelta y condujo a toda velocidad hasta la mía. Cuando llegó salió corriendo hacia el jardín dispuesto a enfrentarse con quien fuera. Lo que descubrió fue tan absurdo como vergonzoso. El hombre era el nuevo jardinero. Mi mamá lo había contratado días antes. Había confundido el horario en que debía presentarse. Además, el portón automático llevaba varios días fallando y esa mañana se había abierto solo. Él creyó que alguien lo había dejado abierto para que pudiera entrar a trabajar. Como necesitaba las herramientas del cobertizo, estaba intentando llamar mi atención golpeando la puerta trasera. Respiré aliviada. Pensé que toda la pesadilla había terminado. Qué equivocada estaba. Después de ese susto pasé el resto del día encerrada con mis perros. Intentaba distraerme viendo películas cuando recordé que era el aniversario con mi novio. Como no podíamos celebrarlo juntos, decidí consentirme un poco. Pedí sushi y un batido usando una aplicación de reparto. El batido llegó primero. Todo normal. Salí, lo recibí y entré de nuevo. Un rato después la aplicación avisó que el sushi había llegado. Abrí la puerta. El coche del repartidor estaba detenido justo frente a mi casa. Desde el primer momento algo me pareció extraño. Antes de entregarme el pedido me pidió que confirmara mi nombre y mi número de teléfono. Nunca antes me habían hecho eso. Pensé que tal vez era un nuevo procedimiento. Me acerqué para recoger la comida, pero él no me la entregó. En cambio sonrió y dijo que prefería entrar con el coche hasta mi garaje. Ahí apareció la primera alarma en mi cabeza. Le respondí que podía darme el pedido desde la ventana. Insistió. Dijo que tenía que bajarse personalmente. No me gustó nada. Cuando salió del vehículo empezó a hacer comentarios sobre mi aspecto. No eran cumplidos. Eran ese tipo de frases que hacen que todo tu cuerpo te diga que algo no está bien. Di varios pasos hacia atrás. Le pedí que simplemente me entregara la comida porque tenía prisa. Entonces hizo una pregunta que me puso todavía más nerviosa. ¿Tus perros muerden? Afortunadamente llevo años viendo documentales y casos de crímenes reales. Sin pensarlo 2 veces respondí, sí, muchísimo. Son muy agresivos con los desconocidos. Vi cómo dudó por un instante. Retrocedió lentamente hacia el coche. Pensé que finalmente se marcharía, pero antes de subir volvió a acercarse. Sacó una botella vacía y me pidió si podía llenársela con agua. Cometí un error. Acepté. Entré a la casa apenas unos segundos. Cuando regresé, él ya no estaba junto al coche. Estaba caminando por mi jardín, mirando alrededor, observando cada rincón, como si quisiera comprobar cuántas personas vivían allí, o si realmente estaba sola. Después hizo otro comentario que todavía me produce escalofríos. Miró la casa y dijo, seguro aquí guardan cosas muy caras y dejaron a una cosita tan bonita cuidándolo todo. Sentí un nudo en el estómago. Ya no tenía ninguna duda. Ese hombre no estaba interesado en entregar comida. Quería información. Le di la botella. Tomé mi pedido. Entré inmediatamente. Cerré todas las puertas con llave. Y llamé a mis padres otra vez. Ellos avisaron a la empresa de seguridad privada del vecindario. Un guardia vino hasta la casa, tomó mi declaración y me dijo algo que me dejó todavía más inquieta. En las últimas semanas habían aumentado los intentos de robo y varias personas habían denunciado comportamientos muy parecidos. Esa noche decidieron dejar un vehículo patrullando la zona. Mi novio regresó esa misma tarde acompañado de la novia de mi hermano para que no pasara la noche sola. Intentábamos relajarnos comiendo pizza cuando ocurrió lo impensable. La alarma exterior comenzó a sonar. Las luces del patio se encendieron, y vimos varias linternas moviéndose detrás del jardín. El miedo volvió de golpe. Agarramos lo primero que encontramos para defendernos y nos escondimos mientras activábamos el botón de emergencia. Los minutos parecieron eternos. Cuando finalmente llegó el vehículo de seguridad revisaron toda la propiedad. No encontraron a nadie, pero sí descubrieron algo. La cerca del patio trasero había sido manipulada. Alguien había intentado entrar. Al día siguiente revisé el correo electrónico buscando un comprobante del pedido de sushi, y entonces descubrí un detalle que hizo que todo cobrara sentido. La aplicación había registrado una dirección completamente distinta. Mi pedido figuraba como entregado a una casa ubicada 3 barrios más lejos. Eso significaba que el repartidor nunca debió llegar a mi domicilio. No tenía mi dirección correcta.
Aún así apareció exactamente frente a mi puerta. Sabía mi nombre, conocía mi número de teléfono, y encontró mi casa sin ninguna dificultad. Los dos repartidores anteriores incluso me habían llamado porque no podían localizarme. Él fue el único que llegó directamente, sin preguntar, sin perderse. Hasta hoy sigo sin saber cómo obtuvo mi ubicación real. Nunca demostraron que fuera la misma persona que intentó entrar esa noche, pero tampoco pudieron demostrar que no lo fuera. Desde entonces dejé de recoger pedidos sola. Instalamos más cámaras, reforzamos las cerraduras, y jamás vuelvo a abrir la puerta sin comprobar primero quién está afuera, porque aquel día entendí algo muy inquietante. A veces el verdadero peligro no llega con el rostro cubierto ni forzando una ventana. A veces toca tu puerta con una bolsa de comida en la mano, esperando que seas tú quien lo deje entrar. El empleado del edificio que sabía demasiado sobre mí. Mudarse sola siempre había sido uno de mis mayores sueños. Después de ser aceptada en un programa de posgrado, dejé mi ciudad y me instalé en un complejo de apartamentos ubicado a las afueras. Era un lugar tranquilo, limpio y muy seguro, o al menos eso decían todos. Para mí era perfecto. Era la primera vez que vivía completamente sola. Bueno, casi sola. Tenía a mis dos perros, mis compañeros inseparables y, según yo, mis mejores guardianes. Cada mañana seguíamos exactamente la misma rutina. A las 7:30 salíamos a caminar por el complejo durante media hora. Era un paseo relajante. Siempre veía a los mismos vecinos. Algunos saludaban, otros simplemente sonreían al pasar. Todo era completamente normal, hasta que apareció él. La primera vez parecía un hombre amable. Tendría unos 30 y tantos años. Se acercó sonriendo mientras mis perros olfateaban el césped. ¡Qué perros tan bonitos! Le di las gracias. Me comentó que él también tenía uno y hablamos apenas un par de minutos antes de seguir cada uno por su camino. No vi nada extraño. Mucha gente se acercaba para acariciar a mis perros. Pensé que solo era otro vecino simpático. Al día siguiente volvió a aparecer. Esta vez fue diferente. Ni siquiera me saludó. Simplemente caminó hacia nosotros y levantó a una de mis perras en brazos. Sentí un vacío en el estómago. Ella nunca había tolerado que personas desconocidas la cargaran. Perdón, no le gusta que la levanten. Intenté sonar amable. Él soltó una risa. No pasa nada, soy un papá de perros. Después añadió que los suyos eran mucho más traviesos y que los míos eran mucho más lindos. Parecía un comentario inocente, pero había algo en su actitud que me incomodaba. Era demasiado confiado, como si actuara como alguien que ya me conocía. Mientras seguíamos hablando me preguntó en qué trabajaba. Luego mencionó casualmente que acababa de entrar al equipo de mantenimiento del complejo. En ese momento no reaccioné. Segundos después caí en la cuenta. Si trabajaba en mantenimiento, tenía acceso a las llaves maestras. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Hasta la mañana siguiente, cuando abrí la puerta de mi apartamento, él ya estaba allí, esperándome, no caminando por casualidad, no trabajando, simplemente parado frente a mi edificio. Sonrió al verme. Te ves en muy buena forma. Sentí un escalofrío. Después me dijo que normalmente salía a correr temprano y que podíamos hacerlo juntos cualquier día. Rechacé la invitación inmediatamente. Para intentar cortar cualquier posibilidad inventé una mentira. Le dije que tenía novio, que ambos hacíamos senderismo con frecuencia y que no necesitaba compañero para hacer ejercicio. Esperaba que eso bastara. No fue así. Él sonrió aún más. Bueno, si cambias de opinión puedo darte entrenamiento personal. Antes trabajaba como entrenador. Su mirada permanecía fija en mí durante demasiado tiempo. Era incómodo, pero lo peor llegó unos segundos después. Con total naturalidad comentó: si algún día necesitas que alguien saque a pasear a tus perros cuando no estés, puedo hacerlo. Tengo llaves maestras de todos los apartamentos. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. No respondió a mi silencio. Simplemente sonrió, como si aquello fuera un gesto amable. Ese mismo día decidí cambiar completamente mi rutina. Ya no salía a la misma hora, tomaba rutas distintas, entraba y salía por otros accesos. Incluso iba al trabajo más temprano para evitar cruzármelo. Durante algunos días funcionó. Antes de abrir la puerta siempre miraba discretamente entre las persianas. Varias veces alcancé a verlo a lo lejos. Aparentemente estaba trabajando. Recogía basura, revisaba jardines,
pero casi siempre terminaba mirando hacia mi edificio, o hacia mis ventanas. Empecé a sentir que no era una coincidencia. Era como si supiera exactamente cuando estaba en casa. 2 semanas después dejó de aparecer, ni una sola vez. Poco a poco dejé de preocuparme. Pensé que quizá había renunciado, o que simplemente se había cansado de insistir. Así que una mañana decidí volver a mi antigua rutina. Fue un enorme error. Apenas salí del edificio lo encontré apoyado sobre mi coche, esperándome. Mi corazón se detuvo. No tenía forma de evitarlo. Él ya me había visto. Sonrió, pero esa vez su sonrisa era distinta. Había desaparecido cualquier intento de parecer amable. ¿Dónde has estado? Su tono sonaba casi como un reclamo. Intenté mantener la calma. Le dije que simplemente había cambiado los horarios para que mis perros no se aburrieran. Ni siquiera terminó de escucharme. Mentira. Sentí un nudo en el estómago. Sé que no estabas aquí. Me quedé completamente inmóvil. Entonces dijo algo que todavía hoy me provoca escalofríos. Tu coche no estuvo estacionado durante varios días. Sentí que me faltaba el aire. Jamás le había dicho cuál era mi vehículo. Nunca estacionaba cerca de él. Ni siquiera recordaba haberlo visto alguna vez en el estacionamiento. Entonces, ¿cómo sabía exactamente cuál era mi coche? ¿Cómo sabía cuándo salía? ¿Cuándo regresaba? ¿Desde cuándo me estaba observando? No respondí. Di media vuelta, subí al coche, y me fui. Ese fue el último paseo que hice con mis perros durante mucho tiempo. Durante casi un mes no volví a caminar por el complejo. Compré cámaras de seguridad. Instalé una alarma. Empecé a revisar 2 veces cada cerradura antes de dormir. Cada vez que salía de casa miraba primero por las ventanas para asegurarme de que él no estuviera afuera. Pensé muchas veces en denunciarlo con la administración. El problema era que ni siquiera conocía su nombre. Solo podía describirlo como el empleado de mantenimiento. Y eso no parecía suficiente para que alguien hiciera algo. Un día, simplemente desapareció. Nunca volví a verlo. Nadie volvió a mencionarlo. No sé si renunció, si lo despidieron, o si simplemente encontró a otra persona a quien observar. Pero la sensación nunca desapareció, porque entendí algo que jamás había considerado. Cuando alguien tiene acceso a tu edificio, no necesita forzar una puerta para invadir tu vida. Le basta con observar, aprender tus horarios, descubrir tus costumbres, y esperar el momento perfecto. Hasta hoy sigo revisando las cámaras todas las noches antes de acostarme. Sigo comprobando 2 veces que las ventanas estén cerradas. Y cada vez que escucho pasos fuera de mi apartamento, no puedo evitar preguntarme si realmente se fue, o si todavía sabe exactamente dónde vivo. El compañero de trabajo que quería llevarme al bosque. Trabajar en cajas de autopago puede ser aburrido. La mayor parte del día consiste en caminar de un lado a otro, ayudar a los clientes cuando una máquina falla y escuchar las mismas bromas de siempre. ¿Y usted no puede cobrarme? No trabajo aquí. Bueno, usted sí. Después de un tiempo, todo se vuelve rutina. Por eso, cuando llegó un empleado nuevo, pensé que sería un día diferente. Nunca imaginé que terminaría cuestionándome si aquel hombre realmente quería invitarme a cazar, o si la presa era yo. Era el año 2021 y todavía mucha gente seguía usando mascarilla todos los días. Él nunca se la quitaba. Se llamaba Terry. Como yo llevaba más tiempo en la tienda, me pidieron que le enseñara cómo funcionaba el área de autopago. Era un trabajo sencillo. Le expliqué dónde guardar las bolsas, cómo rellenar los dulces de las cajas y qué hacer cuando las máquinas se bloqueaban. Al principio parecía un compañero completamente normal. Mientras trabajábamos empezó a hacer las típicas preguntas para romper el hielo. Si estudiaba, si tenía novia, si llevaba mucho tiempo viviendo en la ciudad. Nada fuera de lo común. Yo también le hice algunas preguntas. Vivíamos en una ciudad pequeña con una universidad bastante conocida, así que era habitual que llegaran estudiantes de todas partes para trabajar mientras estudiaban. La conversación era normal, hasta que cambió de rumbo. De la nada me preguntó, ¿te gusta salir de cacería? Le respondí que no, nunca me habían gustado las armas. Sonrió debajo de la mascarilla. Ya aprenderás. Algún día te voy a llevar. No le di importancia. Pensé que simplemente era uno de esos aficionados a la caza que quieren convencer a todo el mundo. Pero los días siguientes empezó a repetir el mismo tema, una y otra vez. Siempre terminaba hablando del bosque, de los rifles,
de salir antes del amanecer, y siempre acababa diciéndome que tenía que acompañarlo. Después comenzó a interesarse por mi vida personal. Quería saber si tenía familia en la ciudad, si vivía solo, si mis padres estaban cerca. Le respondí que mi madre vivía apenas unas casas más abajo que la mía. No sé por qué. Supongo que nunca imaginé que alguien pudiera darle un mal uso a una información tan simple. Unos días más tarde volvió al trabajo después de resolver unos problemas con su horario. Mientras acomodábamos mercancía comenzó otra vez con las historias de casa. Pero esa conversación fue distinta. Nos contó que él y sus amigos utilizaban algo que llamaban tácticas de manada. Explicó que rodeaban completamente a la presa, la encerraban, le cerraban todas las rutas de escape, y después, terminaban el trabajo. Algo en la forma en que lo dijo me resultó extraño. No sonaba como alguien contando una anécdota, sonaba como alguien recordando algo que disfrutaba. Los ciervos normalmente huyen al menor ruido. No entendía por qué era necesario hablar de rodearlos entre varias personas. Intenté quitarle importancia, hasta que un compañero me comentó algo durante el descanso. Oye, ese tipo pregunta mucho por ti. Pensé que exageraba, pero al día siguiente lo comprobé. Charlie volvió a acercarse, solo que esta vez sus preguntas ya no parecían una conversación casual. ¿Cuánto mides exactamente? Lo miré confundido. Respondí por educación. Después preguntó, ¿y cuánto pesas? Aquello ya me pareció raro, pero siguió. ¿Conoces bien el bosque que queda detrás de la calle? Mencionó el nombre de una zona bastante alejada de la ciudad. Empecé a sentir un mal presentimiento. Mido cerca de 1,80 m y peso más de 130 kilos. No soy precisamente una persona fácil de intimidar. Sin embargo, algo en la forma en que hacía esas preguntas me puso los pelos de punta. Volvió a insistir con la invitación. Deberías venir con nosotros una noche. Solo unos amigos pasando el rato en medio del bosque, hablando alrededor del campamento. Luego viene la parte divertida, justo antes del amanecer. No sé por qué, pero en ese instante todas las conversaciones anteriores encajaron como piezas de un rompecabezas. Las preguntas sobre mi familia, sobre dónde vivía, sobre cuánto pesaba, sobre cuánto conocía el bosque, las historias de rodear a la presa, y aquella obsesión enfermiza por convencerme de acompañarlo. Por primera vez pensé algo que me dio auténtico miedo. ¿Y si no quería enseñarme a cazar? ¿Y si quería casarme a mí? Sé cómo suena. Incluso mientras lo pensaba me parecía absurdo, pero la intuición gritaba que algo no estaba bien. Lo miré fijamente. La mascarilla ocultaba casi todo su rostro, pero podía ver cómo sus ojos se entrecerraban. Estaba sonriendo. No sé qué expresión puse. Solo recuerdo que, de repente, dejó de hablar. Se dio media vuelta, y se alejó sin decir una sola palabra. Ese mismo día conté todo lo ocurrido a varios compañeros. Esperaba que alguien me dijera que era una exageración. En cambio, algunos admitieron que también les parecía un tipo extraño. Lo más raro fue lo que ocurrió después. Nunca volvió. Ese había sido su último turno. Renunció sin avisar. O quizá lo despidieron. Nadie supo explicarme qué había pasado. Jamás volví a verlo. Hasta el día de hoy sigo preguntándome por qué estaba tan interesado en convencerme de ir al bosque. Tal vez realmente solo buscaba un compañero de casa. Quizá todas aquellas preguntas tenían una explicación completamente inocente. O quizá no, porque cuando recuerdo la manera en que hablaba de acorralar a la presa, la forma en que quiso saber cuánto medía, cuánto pesaba y cuánto conocía los senderos del bosque, no puedo evitar pensar que estaba reuniendo información, como un cazador estudiando a un animal antes de salir tras él. Nunca sabré cuáles eran sus verdaderas intenciones. Y, sinceramente, prefiero seguir sin saberlo. Hay invitaciones que parecen inofensivas, hasta que entiendes que, si hubieras aceptado, tal vez nadie habría vuelto a encontrarte. Los gritos que nos siguieron desde el bosque. Mi novia y yo tenemos una costumbre que siempre nos ha encantado. Después de ver una película o cenar juntos, salimos a caminar por la noche. Nunca nos pareció peligroso. Vivimos en una zona bastante tranquila y esos paseos eran nuestra forma favorita de terminar el día. Hasta aquella noche. Hay un lago muy conocido cerca de mi casa. No es una playa junto al mar, pero tiene una franja de arena donde, durante el verano, se llena de familias, grupos de amigos y personas que van a nadar o tomar algo en el bar que hay junto al agua. Durante el día es un lugar precioso. De noche,
Descubrimos que puede ser completamente diferente. Eran cerca de las 10. Acabábamos de terminar una película y decidimos hacer nuestro paseo habitual. Para llegar al lago primero había que atravesar un pequeño tramo de bosque, nada fuera de lo común. Había un camino asfaltado, algunas cabañas dispersas y bastante iluminación en ciertos puntos. Lo habíamos recorrido muchas veces. Nunca había pasado absolutamente nada. Llegamos a la playa y nos sentamos unos minutos en un banco frente al agua. Todo estaba en silencio. El lago parecía un espejo. Solo se escuchaba el viento moviendo las hojas de los árboles. Después seguimos caminando por la orilla. A ambos lados había una enorme zona boscosa. También pasamos junto a varias tiendas de campaña porque muchas personas suelen acampar allí. Era una noche completamente normal, hasta que escuchamos el primer grito. Fue tan fuerte que ambos nos detuvimos al mismo tiempo. No parecía el grito de alguien pidiendo ayuda. Tampoco sonaba como una discusión. Era una mezcla entre un alarido, un llanto desesperado y un rugido, como si alguien estuviera sufriendo una crisis mental en medio del bosque. El sonido atravesó todo el lago. Mi novia me miró inmediatamente. No hizo falta decir nada. Los dos pensamos exactamente lo mismo. Era mejor irnos. Nos dimos la vuelta y comenzamos a regresar por donde habíamos venido. Mientras caminábamos, el grito volvía a escucharse cada pocos segundos. Siempre igual, largo, desgarrador, imposible de ignorar. Intentábamos convencernos de que la persona estaba muy lejos. Calculamos que debía encontrarse a unos 500 metros de distancia. Cuando nos pareció que habíamos dejado suficiente espacio entre nosotros y aquel lugar, volvimos a sentarnos en otro banco para descansar. Fue un error. Apenas pasaron unos segundos cuando volvió a escucharse. Esta vez, mucho más cerca, nos levantamos de inmediato. El sonido seguía acercándose. No era imaginación. Cada nuevo grito parecía provenir de un punto más próximo que el anterior. Empezamos a caminar rápido. Luego, casi sin darnos cuenta, comenzamos a correr. Entre el bosque y la playa había un enorme campo abierto. Cuando llegamos allí disminuimos un poco el ritmo para recuperar el aire. Fue entonces cuando notamos algo todavía más inquietante. Mientras caminábamos, los gritos parecían alejarse, pero cada vez que nos deteníamos, volvían a acercarse, como si aquello nos estuviera siguiendo. Ninguno de los dos quiso decirlo en voz alta, pero ambos aceleramos el paso otra vez. Ya no caminábamos, prácticamente corríamos. Aún así, antes de salir completamente del campo, hice algo que todavía me arrepiento de haber hecho. Miré hacia atrás, y entonces lo vi. Entre unos arbustos apareció una figura completamente vestida de negro. Era muy alta, caminaba de una forma extraña, se tambaleaba, como si apenas pudiera mantenerse de pie. No distinguía su rostro, solo aquella silueta oscura avanzando lentamente hacia el camino, y mientras caminaba, seguía emitiendo esos gritos. Jamás había escuchado a un ser humano producir un sonido así, ni siquiera puedo describirlo. No parecía dolor, no parecía rabia, era algo mucho peor. Era un ruido que sonaba completamente fuera de lugar, como si perteneciera a una película de terror. La figura avanzó unos metros. Después, se quedó completamente inmóvil, en medio del campo, sin dejar de llorar, sin dejar de gritar. No esperamos ni un segundo más. Corrimos tan rápido como pudimos hasta abandonar la zona del bosque. Solo disminuimos la velocidad cuando llegamos a una avenida donde ya había algunas personas. En ese momento vimos a un hombre que iba en bicicleta justamente hacia el lugar del que acabábamos de escapar. Le hicimos señales para detenerlo. Le contamos, casi sin aliento, que algo muy extraño estaba ocurriendo cerca del lago. El ciclista nos observó unos segundos, miró hacia la oscuridad, y sin decir una palabra, giró la bicicleta, y regresó por donde había venido. Ni siquiera quiso comprobarlo por sí mismo. Eso nos hizo correr todavía más. Cuando por fin llegamos a casa cerramos todas las puertas y ventanas. Intentamos convencernos de que quizás solo era una persona atravesando una crisis, o alguien bajo los efectos de alguna droga. Cualquier explicación parecía mejor que aceptar la sensación que ambos tuvimos aquella noche. Han pasado varias horas desde entonces, y todavía puedo escuchar aquellos gritos en mi cabeza. No sé quién era esa persona, no sé por qué caminaba sola en medio del bosque, ni por qué parecía seguir exactamente nuestro recorrido. Quizá nunca lo sabré, pero tampoco pienso volver allí de noche para averiguarlo.
porque algunas veces el instinto te dice que corras, y cuando eso ocurre, lo más inteligente no es buscar respuestas, es asegurarte de que aquello que estaba detrás de ti, nunca llegue a alcanzarte. El hombre que subió corriendo detrás de mí, todavía recuerdo ese día con una claridad que me da escalofríos. No fue un monstruo, no fue un ladrón con un arma, fue solo un hombre, pero nunca había sentido tanto miedo viendo a una persona. Todo ocurrió cuando estaba en 5º grado, en el otoño de 2023. Vivía en un barrio tranquilo, justo en el centro de la ciudad. Todos los días seguía exactamente la misma rutina. Las clases terminaban a la 1 de la tarde y siempre regresaba caminando con mis 2 mejores amigos. Vivíamos muy cerca, así que hacíamos el trayecto juntos hasta llegar a una esquina donde cada uno tomaba un camino distinto. Nos despedíamos, y cada quien seguía hacia su edificio. Ese día parecía completamente normal. Hacía bastante frío. Llevaba el uniforme del colegio, una chaqueta gruesa y un gorro para protegerme del viento. Cuando llegué a mi edificio vi algo que hizo que todo mi cuerpo se pusiera en alerta. Era un hombre. Estaba parado justo frente a la entrada. No hacía nada, solo esperaba. No sé cómo explicarlo. Simplemente tuve un mal presentimiento. Ese tipo de sensación que aparece sin motivo, pero que te dice que no te acerques. Mientras caminaba levantó lentamente la cabeza. Nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos estaban completamente vacíos. No parecía enfadado. No parecía feliz, simplemente, me observaba, sin apartar la vista. Segundos después abrió la puerta del edificio y entró. Mi mamá siempre me había repetido la misma regla desde que era pequeño. Nunca entres al edificio junto a un desconocido. Así que decidí esperar afuera. Me quedé inmóvil junto a la entrada intentando escuchar lo que ocurría dentro. Después de unos segundos oí el ascensor subir. Pensé que el hombre ya estaría camino a algún apartamento. Respiré aliviado. Entré rápidamente. No había nadie en el vestíbulo. Presioné el botón del ascensor. Las puertas se abrieron. Entré. Marqué el 8º piso. Mientras el ascensor comenzaba a subir, escuché algo. Al principio pensé que era mi imaginación, pero no. Eran pasos. Pasos muy rápidos. La escalera estaba justo al lado del ascensor, así que era fácil escuchar a cualquiera que subiera. Aquellos pasos sonaban como si alguien estuviera corriendo. Cada vez más rápido, cada vez más cerca. Sentí que el corazón se me salía del pecho. No podía dejar de pensar lo mismo. Era él. Estaba subiendo por las escaleras. Y venía detrás de mí. Los segundos parecían eternos. Cuando por fin el ascensor llegó al 8º piso salí disparado. Corrí hasta la puerta de mi apartamento. Empecé a golpearla con todas mis fuerzas. También presioné el timbre una y otra vez. Mi hermano mayor estaba en casa, pero tenía una costumbre desesperante. Siempre tardaba muchísimo en abrir. Cada segundo de espera parecía una eternidad. Entonces, miré hacia las escaleras, y lo vi. Aquel hombre apareció corriendo. No subía con calma, subía a toda velocidad. Saltaba varios escalones de un solo impulso. Y mientras corría, no dejaba de mirarme. Nunca olvidaré esa imagen. Era mucho más alto de lo que me había parecido desde abajo. Su ropa estaba desordenada, su aspecto era descuidado, y sus ojos seguían completamente fijos en mí. Sentí que iba a alcanzarme antes de que la puerta se abriera. Golpeé todavía más fuerte, hasta que por fin, escuché el seguro. Mi hermano abrió. Entré casi lanzándome dentro del apartamento. Cerramos la puerta de golpe. Intenté explicarle lo ocurrido mientras apenas podía respirar. Conocía perfectamente a todos los vecinos del edificio. Jamás había visto a ese hombre, y eso me asustaba todavía más. Mi hermano tenía 16 años. Además practicaba lucha, así que era mucho más valiente que yo. Después de escucharme decidió salir. Antes de que pudiera detenerlo, abrió la puerta y caminó directamente hacia el desconocido. Le preguntó quién era, qué hacía allí, y por qué había subido corriendo detrás de mí. La reacción del hombre fue inmediata. Se puso agresivo, sacó el teléfono del bolsillo y fingió llamar a alguien. Empezó a hablar en voz alta como si quisiera aparentar que todo era completamente normal, pero era evidente que estaba nervioso. Mi hermano mantuvo la calma, solo le dijo que estaba asustando a los vecinos y volvió a preguntarle qué hacía allí. El hombre nunca respondió, solo seguía actuando de forma hostil. Finalmente mi hermano decidió entrar otra vez y cerró la puerta con llave. Lo único que me dijo fue,
La próxima vez ten mucho más cuidado. Han pasado varios años desde entonces, y todavía recuerdo perfectamente cómo corría hacia mí. Nunca supe quién era, nunca descubrimos por qué estaba en nuestro edificio, ni por qué decidió perseguirme escaleras arriba. Tal vez solo era una persona con problemas mentales. Tal vez buscaba a alguien más. O quizá, mi intuición tenía razón desde el principio, porque ese día entendí que, a veces, el mayor aviso de peligro no viene de una amenaza, viene de esa pequeña voz dentro de tu cabeza que, sin saber por qué, te dice una sola cosa: no entres. Y desde entonces, siempre la escucho. El coche rojo que avanzaba a mi misma velocidad. Hay momentos que duran apenas unos minutos, pero son suficientes para cambiar la forma en que ves el mundo para siempre. Yo tenía 13 años y cursaba séptimo grado cuando ocurrió algo que todavía recuerdo con absoluta claridad. En aquella época era normal que los niños regresáramos caminando de la escuela. No existían los teléfonos inteligentes y muy pocos compañeros llevaban un celular encima. Si algo pasaba, estabas completamente solo. Todos los días caminaba aproximadamente 1 kilómetro hasta mi casa acompañado de varios amigos. Nos reíamos, hablábamos de videojuegos, de las tareas o simplemente hacíamos el camino más corto con nuestras conversaciones. Pero un día ninguno pudo acompañarme, así que emprendí el recorrido solo. Al principio todo parecía igual que siempre, las mismas calles, las mismas casas, el mismo camino que había recorrido decenas de veces, hasta que, de repente, sentí algo muy extraño. Fue esa sensación imposible de explicar, como si alguien estuviera observándome. El vello de mi nuca se erizó. Intenté convencerme de que solo estaba siendo paranoico. Aún así, miré discretamente hacia atrás. Entonces lo vi, un sedán rojo. Avanzaba muy despacio, demasiado despacio. No estaba detenido, pero tampoco circulaba con normalidad. Simplemente, se movía exactamente a la velocidad a la que yo caminaba. Sentí un nudo en el estómago. Seguí caminando sin demostrar que estaba nervioso. El coche se acercó un poco más. Cuando estuvo a mi altura pude ver que había 2 hombres dentro. El conductor parecía tener unos 40 años. El pasajero era bastante más joven. Fue él quien bajó la ventanilla. ¿Cuántos años tienes? Escuché perfectamente la pregunta, pero decidí no responder. Ni siquiera giré la cabeza. Seguí caminando. Unos segundos después volvió a preguntar, esta vez con un tono más insistente. Oye, ¿qué edad tienes? Continué ignorándolo. Mi corazón empezaba a latir cada vez más rápido. Apreté el paso. El coche hizo exactamente lo mismo. Seguía avanzando a mi lado, como si estuviera esperándome. Entonces el hombre dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Mírame. No obedecí. Seguía caminando con la vista fija al frente. Después habló otra vez. Pero ahora su voz sonaba completamente distinta. Ya no era amable. Ya no fingía ser simpático. Era fría, amenazante. Mírame, y yo te diré cuántos años tienes. No entendí qué quería decir con eso, y tampoco quise averiguarlo. Lo único que sabía era que tenía que alejarme de allí. Comencé a caminar todavía más rápido. Entonces dejó de fingir. Su voz cambió por completo. Empezó a gritar. Súbete al coche. Mi sangre se heló. Segundos después escuché otro sonido. La puerta del acompañante comenzaba a abrirse. Ese fue el instante en que dejé de pensar. Eché a correr. Corrí tan rápido como nunca lo había hecho. No miré hacia atrás. No quería saber si me estaban siguiendo. Solo quería llegar a casa. Cada paso parecía eterno. Sentía que en cualquier momento alguien iba a sujetarme por la espalda, pero seguí corriendo, hasta que finalmente llegué a mi calle. Entré a mi casa completamente agitado. Cerré la puerta, y solo entonces me atreví a mirar por la ventana. El coche ya no estaba. Nunca supe por qué dejaron de seguirme. Tal vez apareció otro vehículo. Quizá algún vecino salió de su casa, o simplemente decidieron buscar a alguien más. Aquel mismo día le conté todo a mi madre. Al principio no pareció creerme del todo. Pensó que probablemente había malinterpretado la situación, pero aún así tomó una decisión. Desde ese día comenzó a llevarme y recogerme de la escuela personalmente.
Con el paso de los años entendí algo que en ese momento no podía comprender. Ningún adulto necesita preguntarle su edad a un niño desconocido mientras conduce lentamente a su lado, y mucho menos abrir la puerta del coche mientras le grita que suba. Hoy estoy convencido de que escapé de algo mucho peor de lo que imaginé aquel día. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera respondido, si me hubiera acercado a la ventanilla, o si me hubiera detenido solo unos segundos más. Prefiero no saber la respuesta, porque hay decisiones que parecen pequeñas, hasta que descubres que, gracias a ellas, sigues vivo para poder contarlas. El hombre que intentó abrir la puerta de mi coche. Hay recuerdos que, aunque hayan pasado más de 20 años, siguen sintiéndose igual de reales. Solo necesito cerrar los ojos para volver a estar sentado en aquel asiento, viendo cómo un desconocido caminaba directamente hacia mí. Y todavía me pregunto qué habría pasado si hubiera tardado apenas un segundo más en reaccionar. Yo tenía entre 15 y 16 años. Mi hermano mayor y yo estudiábamos en la misma preparatoria y, como nuestras clases comenzaban muy temprano, él era quien nos llevaba casi todos los días. Nuestros padres ya estaban cansados de levantarse antes del amanecer, así que aquella rutina se había vuelto completamente normal. Una mañana decidimos hacer una parada antes de entrar a clases. Mi hermano quería comprar donas para desayunar. Era poco antes de las 6:30. Todavía estaba oscuro. En esa época casi ningún adolescente tenía teléfono celular, así que, si ocurría algo, dependías completamente de las personas que estuvieran cerca. La tienda estaba en un tramo bastante solitario de la carretera. Alrededor solo había árboles, terreno vacío y un enorme estacionamiento que parecía demasiado grande para un negocio tan pequeño. Lo primero que me pareció extraño fue que mi hermano no estacionó justo frente a la entrada. Había lugares libres, pero decidió dejar la camioneta varias filas más atrás. Nunca supe por qué. Apagó el motor y entró a la tienda. Yo preferí esperarlo dentro del vehículo. Desde donde estaba podía verlo perfectamente a través del enorme ventanal. No había nadie atendiendo el mostrador, así que tuvo que esperar. Mientras tanto yo miraba distraídamente el interior del local, hasta que ocurrió algo que hizo que se me helara la sangre. Un hombre estaba sentado solo en una de las mesas, y me estaba mirando. No era una mirada casual, era una de esas miradas que te atraviesan, como si hubiera estado observándome desde antes de que yo me diera cuenta de su presencia. El susto fue tan grande que aparté la vista inmediatamente. Intenté convencerme de que quizás solo estaba distraído. Después de todo, era muy temprano. Tal vez simplemente estaba medio dormido, pero había un problema. Podía sentir que seguía observándome. Pasaron unos segundos. Respiré hondo, y reuní el valor para volver a levantar la cabeza. Ojalá no lo hubiera hecho. El hombre seguía exactamente igual, pero ahora, estaba sonriendo. No era una sonrisa amable, era una sonrisa extraña, forzada, como si disfrutara verme incómodo. Tenía el cabello corto, peinado hacia los lados, y aparentaba unos 70 años. No dejaba de mirarme. Busqué a mi hermano con la vista. Seguía eligiendo qué donas comprar. Le hice una pequeña señal esperando que me mirara. Durante un instante se dio la vuelta, pero enseguida volvió a concentrarse en el mostrador. No se dio cuenta de nada. Entonces ocurrió lo peor. Vi al hombre levantarse lentamente de la mesa. Mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que podía escucharlo. No apartó la mirada de mí ni un solo segundo. Cada paso que daba era en dirección a la camioneta. Intenté pensar qué hacer. Miré la bocina. Podía tocar el claxon para llamar la atención de mi hermano, pero al mismo tiempo me di cuenta de algo. Las puertas seguían desbloqueadas. Era uno de esos seguros antiguos que tenían un pequeño botón junto a la ventana. Tuve que decidir en apenas un segundo, ¿tocar el claxon o asegurar la puerta? Elegí cerrar el seguro. Prácticamente me lancé sobre el asiento del conductor y presioné el botón con todas mis fuerzas. No habían pasado ni 3 segundos cuando escuché un fuerte tirón. El hombre acababa de intentar abrir la puerta. Sentí como el vehículo se sacudía. Él soltó la manija por un instante. Miró alrededor. Pensé que se marcharía, pero no. Volvió a sujetarla. Esta vez tiró con mucha más fuerza, como si estuviera convencido de que la puerta debía abrirse. Fue entonces cuando reaccioné. Apreté el claxon una vez. El sonido rompió el silencio de toda la carretera. Vi a mi hermano levantar la cabeza desde el interior de la tienda.
Toqué la bocina otra vez. El hombre finalmente soltó la puerta, se dio media vuelta, y caminó tranquilamente hacia la carretera hasta desaparecer entre unos árboles cercanos, como si nada hubiera ocurrido. Mi hermano tardó unos minutos más en regresar. Cuando abrió la puerta de la camioneta, lo primero que hizo fue preguntarme por qué estaba tocando el claxon con tanta desesperación. Incluso pensó que simplemente tenía prisa porque íbamos tarde a clases. Cuando le expliqué que un desconocido había intentado entrar al vehículo, su expresión cambió por completo. Encendió el motor inmediatamente. Condujimos por los alrededores buscando al hombre, pero ya no estaba. Había desaparecido, como si se lo hubiera tragado la tierra. Hasta el día de hoy sigo pensando en aquella mañana. No sé quién era, no sé por qué me observó durante tanto tiempo, y tampoco sé qué habría pasado si hubiera conseguido abrir la puerta. Hay personas que dicen que exagero, que quizás solo confundió el coche, pero nadie intenta abrir 2 veces la puerta de un vehículo mientras un adolescente está sentado solo en su interior. Aquel hombre sabía exactamente lo que estaba haciendo, y yo también supe algo ese día. A veces la diferencia entre convertirte en una víctima y seguir vivo para contar la historia es apenas el tiempo que tarda un dedo en bajar el seguro de una puerta. La admiradora secreta que sabía demasiado sobre mí. Todos creen que recibir una carta de amor en la escuela es algo emocionante. Yo también lo pensaba, hasta que descubrí quién la había escrito, y entendí que no era una admiradora, era alguien obsesionado conmigo. Todo empezó en la secundaria. Cada año el colegio organizaba algo llamado Candygram. Pagabas unos cuantos dólares, escribías una nota y elegías un dulce para que se lo entregaran a cualquier estudiante. Era una actividad típica para recaudar fondos durante Halloween o Navidad. La verdad, nunca esperaba recibir uno. Tenía amigos, claro, pero seamos sinceros. ¿Qué estudiante de 12 años gasta dinero en mandar cartas románticas? Era Halloween de 2022. Estábamos en la primera clase del día cuando comenzaron a repartir los candygrams. De repente dijeron mi nombre. Me quedé sorprendido. El sobre era para mí. Sonreí de inmediato. Pensé que seguramente alguno de mis amigos estaba haciéndome una broma. Abrí la nota. Solo decía 4 palabras. Eres muy lindo. Con amor. Anónimo. No voy a mentir. Me hizo ilusión. Nunca había sentido que alguien estuviera interesado en mí. Pensar que una persona había gastado dinero solo para hacerme ese detalle me pareció increíble. Les enseñé la nota a mis amigos y todos empezamos a hacer teorías. En la siguiente clase uno de ellos me dijo que había escuchado un rumor. Al parecer había una chica que llevaba tiempo enamorada de mí, pero nadie quería decirme quién era. Después de descartar a varias personas terminé creyendo que se trataba de una chica llamada Trisa. Apenas había hablado con ella una sola vez durante educación física. De hecho, tuvieron que recordarme quién era porque casi ni la ubicaba. Ese mismo día hubo una asamblea por Halloween en el gimnasio. Todo transcurría con normalidad. Cuando terminó, volteé para ver si mis amigos venían detrás de mí, y ahí estaba ella, Trisa. Nos cruzamos la mirada apenas un segundo. Entonces ocurrió algo tan extraño que todavía hoy parece sacado de una película. Sin decir una sola palabra, se puso una máscara. Era una de esas máscaras blancas que parecen sacadas de una película de terror. Se la colocó justo después de que nuestras miradas se encontraran. No entendí absolutamente nada. Solo sentí un escalofrío. Me di la vuelta y prácticamente salí corriendo. Intenté olvidarlo disfrutando Halloween y saliendo a pedir dulces esa noche. Pero aquello solo estaba comenzando. Al día siguiente abrí mi casillero. Había una hoja rosa doblada. Era un poema. Las rosas son rojas, las violetas son azules, tú eres para mí y yo te amo. No tenía firma, solo decía, tu amante secreto. Me dio risa. Se la enseñé a un amigo y ambos nos reímos durante varios minutos. Pensábamos que era una simple tontería. Qué equivocados estábamos. Los días siguientes comenzaron a aparecer más notas. 2, a veces 3 al día, todas escondidas dentro de mi casillero. Al principio eran cursis, después empezaron a volverse inquietantes. Una decía, te observo desde tu casa. Otra, ya puedo imaginar cómo será nuestro hogar cuando estemos casados. Y una que todavía me produce escalofríos, seguro que tus pies huelen increíble. No sabía si reír o preocuparme. Lo más extraño era que las notas nunca llevaban la misma firma. A veces aparecía como anónimo,
otras como tu amante secreto. Luego comenzó a firmar como la observadora, y finalmente, como la acosadora. Sí, ella misma escribía, la acosadora. ¿Quién se presenta de esa forma? Mis amigos comenzaron a verla dejando las cartas dentro de mi casillero durante los cambios de clase. Incluso una vez la sorprendí haciéndolo con mis propios ojos. Toda la escuela terminó enterándose de la situación. Muchos pensaban que era divertido. Y durante un tiempo, yo también, hasta que una amiga en común me contó algo que cambió completamente mi forma de verlo. Ella vivía a solo unos minutos de mi casa. Un día Trisa fue a visitarla. Durante toda la tarde no dejó de hacer preguntas sobre mí. Quería saber quiénes eran mis padres, qué hacía después de clases, y, sobre todo, dónde vivía exactamente. Le pidió varias veces que le enseñara mi casa. Mi amiga siempre se negó, pero Trisa insistía una y otra vez. Al final tuvo que echarla de su casa. Pensé que aquello era lo peor, pero todavía faltaba algo más. Días después esa misma amiga me agregó, por error o por confianza, a un documento compartido de Google que usaba el grupo de amigas de Trisa para hablar durante las clases. Cuando lo abrí, sentí un vacío en el estómago. Todo el documento era sobre mí, literalmente todo. Anotaban la ropa que llevaba puesta cada día, con quién caminaba en los pasillos, a qué hora salía del comedor. Incluso escribían lo buena pareja que haríamos. Y entonces encontré una línea que todavía me pone la piel de gallina. Trisa había anotado la matrícula del coche de mi mamá. No entendía cómo había conseguido esa información. Tenía 12 años. Y en lugar de cerrar inmediatamente el documento, cometí el peor error posible. Escribí un mensaje. Algo como, ¿qué demonios está pasando aquí? Mi mejor amigo también entró y empezó a bromear diciendo que él era mi novio y que debía dejarme en paz. Durante unos días todo quedó en silencio. Pensé que había terminado, pero volví a abrir el documento. Ahora solo estábamos Trisa y yo. Había escrito una especie de diario. Decía que había pasado toda la noche llorando, que había escrito una carta para pedirme perdón, y que después la había quemado en una fogata. No entendía por qué sentía la necesidad de contarme todo aquello. Fue en ese momento cuando dejé de verlo como una broma. Fui directamente con la orientadora del colegio. Le conté todo. Las cartas, las notas, el documento, las preguntas sobre mi familia, y lo de la carta quemada. Sacaron a Trisa de clase para hablar con ella. Pensé que aquello terminaría definitivamente, pero no. El documento seguía existiendo. Todavía podía escribir. Todavía podía intentar contactar conmigo. Solo recibió un regaño. Nada más. Después de eso decidí desaparecer por completo. Salí del documento. La bloqueé de todas las formas posibles. Y nunca más respondía nada. Lo más extraño de toda esta historia es que jamás tuve una conversación con ella cara a cara. Nunca, ni una sola. Aún así, durante el resto del año siguió observándome desde el comedor. Seguía preguntando cosas sobre mí a otros compañeros. Y cada vez que la veía, evitaba cruzar su mirada. Ahora ambos estamos en preparatoria. De vez en cuando la veo caminando por los pasillos. Ella me reconoce. Yo simplemente bajo la cabeza y sigo de largo. Quiero creer que todo aquello quedó atrás, que maduró, que fue solo una etapa extraña, pero hay algo que nunca he olvidado. Porque recibir una carta de un admirador secreto puede parecer emocionante, hasta que descubres que esa persona conoce demasiado sobre tu vida, y tú ni siquiera sabes realmente quién es. La mujer que estaba convencida de que yo era Jesucristo. Dicen que hay personas que pueden obsesionarse contigo después de conocerte apenas unos minutos. Siempre pensé que eso solo ocurría en las películas, hasta que me pasó. Y fue una de las experiencias más incómodas y perturbadoras de toda mi vida. Todo ocurrió a principios de los años 90. Yo tenía 20 años. Acababa de terminar mi primera relación seria. No tenía trabajo y compartía un apartamento con 2 amigos. Intentaba mantenerme ocupado para no pensar demasiado en todo lo que estaba pasando. Uno de mis compañeros empezó a invitarme a reuniones con un grupo de amigos de una iglesia cristiana. No era una congregación estricta ni nada parecido. Simplemente se reunían para convivir, conversar y pasar el rato. La mayoría compartía un apartamento bastante grande donde siempre había gente entrando y saliendo. El ambiente era tranquilo. Todos parecían buenas personas. Por eso seguí yendo. Una tarde apareció una mujer que nunca había visto. Se llamaba Benice. Era unos 7 u 8 años mayor que yo.
A esa edad, esa diferencia parecía enorme. Recuerdo que era muy educada y bastante atractiva, pero nunca pensé en ella de forma romántica, ni siquiera hablamos. Lo extraño comenzó en cuanto entró por la puerta. Desde el primer momento, no dejó de mirarme. No era una mirada casual, era una fijación absoluta. Mientras todos conversaban entre ellos, ella permanecía con los ojos clavados en mí, ni siquiera intentaba disimular. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, pero después empecé a notar que los demás también se habían dado cuenta. Varias personas intentaban hablarle, hacerle preguntas, cambiar el tema, pero apenas respondía. Era como si nadie más existiera en aquella habitación, solo me observaba. Durante más de una hora, yo era bastante tímido, además apenas conocía al grupo, así que preferí no decir nada. Me quedé viendo la televisión fingiendo que todo era normal, aunque por dentro solo quería que aquella mujer dejara de mirarme. Cuando finalmente se marchó, toda la tensión desapareció. Fue entonces cuando uno de los presentes me explicó lo que ocurría. Denise atravesaba algunos problemas psicológicos. No dieron demasiados detalles. Solo me dijeron que a veces tenía comportamientos obsesivos. Aquello explicaba parte de la situación, pero no respondía a la pregunta más importante. ¿Por qué conmigo? Intenté olvidarlo. Pensé que probablemente solo había sido una situación incómoda y que nunca volvería a verla. Una semana después regresé al apartamento. En cuanto entré noté algo raro. Todos me estaban mirando. Nadie hablaba. Pregunté qué pasaba. Uno de ellos respiró hondo antes de responder. Denise estuvo aquí, y dejó una carta para ti. No era una nota, era una carta de varias páginas. La había dejado encima de una mesa, a la vista de todo el mundo. Todos la habían leído, y por sus caras comprendí que aquello no era nada bueno. Tomé las hojas con las manos temblando. Empecé a leer. Desde las primeras líneas sentí un escalofrío. Escribía que la primera vez que me vio creyó que yo era Jesucristo. Decía que todavía no estaba completamente segura, pero que estaba convencida de que había algo divino en mí. Después comenzó a declarar su amor. Aseguraba que no podía dejar de pensar en mí, que estábamos destinados a estar juntos, que debía aceptar quién era realmente. Mientras avanzaba por aquellas páginas, sentía que el estómago se me hundía. Cuando terminé, la habitación permanecía completamente en silencio. Todos esperaban mi reacción. Creo que nunca me había quedado tan pálido. Ellos intentaron tranquilizarme. Me prometieron que hablarían con ella, y que procurarían que no volviera a aparecer cuando yo estuviera allí. Con el tiempo dejé de preocuparme. Pensé que el asunto había quedado atrás. Pasó aproximadamente un año. Ya casi era Navidad. Una noche salí con unos amigos a un club. Mientras caminaba entre la gente, la vi. Denise venía directamente hacia mí. Sentí un nudo en la garganta, pero cuando llegó sonrió con total normalidad. Me saludó, me preguntó cómo estaba. Conversamos unos minutos. Era una charla completamente común. Por primera vez pensé que quizá todo había quedado en el pasado. Empecé a relajarme. Fue un grave error. Después de unos 5 minutos de conversación soltó una frase que volvió a congelarme. Me dijo que quería invitarme a cenar en Nochebuena. Solo estaríamos ella, su madre, y yo. En cualquier otra situación habría parecido una invitación amable, pero después de todo lo que había escrito sobre mí, sonó como la peor idea posible. No dudé ni un segundo, inventé una excusa, me despedí rápidamente, y salí de aquel lugar sin mirar atrás. Nunca volví a verla. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera aceptado aquella invitación. Quizá realmente solo quería pasar una Navidad acompañada, o quizá su obsesión nunca había desaparecido. Prefiero no saberlo, porque hay encuentros que parecen simples coincidencias, hasta que una persona empieza a construir una vida entera contigo, sin que tú hayas dado siquiera el primer paso. Un paseo nocturno que casi termina en tragedia. Durante unas vacaciones en un pequeño pueblo costero, un hombre sale a caminar solo por el puerto mientras su madre, enferma de cáncer, descansa en la casa de huéspedes. En el camino conoce a un desconocido que parece amable y terminan conversando mientras beben cerveza. Poco después aparecen otros hombres que comienzan a hacer comentarios cada vez más inquietantes, hasta revelar que pertenecen a un grupo neonazi. La situación empeora cuando el protagonista descubre un arma dentro del apartamento y los hombres empiezan a cuestionarlo.
insinuando que no pueden dejarlo marchar. Aprovechando un instante de distracción, logra escapar y huye desesperadamente hasta regresar con su madre. Al día siguiente abandonan el pueblo al amanecer, pero horas después recibe una llamada desde un número privado, dejándolo con la inquietante sensación de que aquellas personas aún saben cómo encontrarlo. Gracias por llegar hasta el final. Si alguna de estas historias te dejó pensando o te recordó una experiencia similar, cuéntala en los comentarios. Estaré leyendo las más impactantes. Si disfrutaste este video, deja tu like y suscríbete para seguir escuchando más historias reales de terror, encuentros inquietantes y relatos que demuestran que el miedo más grande no siempre pertenece a la ficción. Nos vemos en el próximo video, si te atreves.